Hola, ¿cómo están? Perdón un momentito que con este cambio se me perdió. Bueno, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias al equipo Excel por tenernos acá. Realmente es todo un esfuerzo. Me toca hoy a mí el honor de presentarles la dimensión estudios de moda en la que los contextos y campos de estudio que rodean a la moda se han vuelto diversos, inspiradores y definitivos en el entendimiento de lo que significa la moda en y para Latinoamérica, frente a las ideas de la descolonización y el entendimiento de nuestras sociedades y culturas. En este proceso de entendimiento del contexto en el que vivimos y nos desarrollamos, adicionalmente afectados por la pandemia, encajan perfectamente las investigaciones que ha venido haciendo la doctora Sandra Resch desde la Universidad de Santa Catarina en Brasil, sobre los escenarios para el futuro del trabajo, haciendo un abordaje desde la ergonomía prospectiva. Este proyecto se inserta en el contexto de la ergonomía organizacional y tiene como objetivo investigar los escenarios probables, plausibles y posibles para el futuro del trabajo en las empresas de la economía creativa de la región sur de Brasil. Para ello, se está considerando la complejidad de la cadena productiva de la moda y el panorama actual socioeconómico, sanitario y cultural brasileño. Y la intención es que el uso de los fundamentos de macroergonomía, en particular ergonomía prospectiva, asociada con escenarios de prospección, permitan comprender mejor cómo los negocios de esta cadena productiva se verían afectados por las transformaciones post-COVID, así como para futuros desarrollos tecnológicos en el sector empresarial. Sandra es profesora asociada de la Universidad do Estado de Santa Catarina, UDESC, en el Departamento de Moda del Centro de Artes CEART. Tiene un postdoctorado en diseño del Centro de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lisboa y un doctorado y maestría en Ingeniería de Producción otorgado por la Universidad Federal de Santa Catarina. También obtuvo su licenciatura en Educación Artística por la Universidad de Caxias do Sul y es máster profesional en Diseño de Confección y Moda y líder del Grupo de Investigación en Diseño y Tecnología de Moda. Sandra, es un gusto tenerte acá y te dejo con nuestra audiencia entonces. Gracias. Buenas tardes. Compartiré mi presentación. Ok. Buenas tardes. Eu falarei em espanhol, mas os slides são todos eu falarei em português, mas os slides são todos em espanhol. A minha apresentação é sobre cenários para o futuro do trabalho, um enfoque a partir da ergonomia prospectiva. Eu agradeço por me convidar para participar deste congresso e eu gostaria de compartilhar um pouco da estratégia de investigação que estou desenvolvendo na Universidade do Estado de Santa Catarina, abordando o impacto da pandemia no futuro do trabalho das indústrias criativas do Brasil e a construção de cenários a partir do ponto de vista da ergonomia prospectiva. A atual pandemia, que se converteu numa crise sanitária, econômica e de mercado do trabalho, com efeitos não somente sobre a oferta, mas também sobre a demanda, tem afetado todo o ambiente de trabalho, especialmente em 3 dimensões. Primeiro, na qualidade do trabalho, como salários e acesso a medidas de proteção. No número de postos de trabalho, tanto em relação ao desemprego quanto ao subemprego. E sobre os efeitos adversos que se sentem em grupos específicos do mercado de trabalho, como, por exemplo, na comunidade de mulheres, nos trabalhadores do setor de serviços, dos trabalhadores chamados desprotegidos, que incluem os trabalhadores autônomos, os trabalhadores eventuais e o de economia de plataforma. Então, todas
todas as empresas, independente do seu tamanho, estão enfrentando graves dificuldades com o risco real de uma significativa perda de suas receitas, um aumento das insolvências e a consequente perda de postos de trabalho. Então, como resultado, a continuação da atividade comercial tem sido particularmente difícil, especialmente para as pequenas e médias empresas que compõem o universo empresarial da economia criativa. Então, além desse panorama de instabilidade sanitária, social e econômica, a configuração do trabalho, atualmente, ela está sendo moldada pela adoção de inteligência artificial no ambiente de trabalho, por tecnologia blockchain, por inovação organizacional, pela expansão da força de trabalho dentro e fora das indústrias, por novas formas de trabalhar, por novos processos produtivos flexíveis e por novas normas e leis nacionais e internacionais. Além disso, alguns postos de trabalho estão desaparecendo e outros deixarão de existir devido à atual situação global e também devido à automação das indústrias de manufatura e de serviço. Mas, ao mesmo tempo, outros trabalhos estão se transformando para agregar novas tarefas e trabalhar em interação entre homem e máquina, homem e computadores. Então, o que se verifica é que toda essa configuração do trabalho está sendo afetada. A partir daí, eu tenho pensado, reflexionado acerca de alguns pontos importantes que devem ser considerados quando falamos da indução de estratégias competitivas para o setor da economia criativa. No caso, considerando a atual situação brasileira e esses novos paradigmas de trabalho. Então, eu vou destacar algumas perguntas, alguns pontos importantes que guiaram a preparação deste projeto. Como será que o surto de Covid ele está influenciando e como ele influenciará no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho dentro do setor da economia criativa? Como fazer a gestão de um sistema de governança em plataformas de trabalho digitais? É possível reorganizar os processos organizativos, de produção, tecnológicos e de comunicação após o Covid-19? Existe uma garantia laboral que assegure os direitos fundamentais dos trabalhadores, um salário adequado, limites da jornada de trabalho, lugares de trabalho seguros e saudáveis e que permitam o desenvolvimento de habilidades e competências individuais? E dentro desse cenário, a ergonomia prospectiva, ela pode ajudar a enfrentar esses novos desafios do mundo empresarial? É claro que as respostas a essas perguntas não são simples, mas elas fomentam a construção de um pensamento concatenado, não se restringindo apenas a uma teoria, a um método fechado na busca de respostas definitivas, nada cartesiano, mas, porém, elas permitem uma experimentação através da diversidade de conhecimentos e também através do rompimento com uma linearidade pragmática de algumas teorias. Se verificarmos a história da moda a nível internacional, se verifica que nós passamos de um modelo industrial integrado, de economia de escala e de máxima eficiência, a um conceito de negócio em rede, que combina tanto a força de organização e a força de produção, juntamente com a inteligência de mercado para trabalhar a otimização de sinergias. Então, este modelo, que é internacionalmente conhecido, tem um ponto importante, que é o enfoque sistêmico na geração de conexões entre as indústrias da cadeia produtiva e que é capaz de melhorar a eficiência geral de um distrito, de um cluster,
mediante a flexibilidade, tanto de produto quanto de processo, e também de ter uma rápida reação às transformações internas e externas das indústrias. Porém, neste paradigma, as micro e pequenas empresas, elas não têm capacidade competitiva baseada apenas em preço, com as grandes indústrias que podem deslocar sua produção a países com baixo custo de mão de obra. Por isso, as micro e pequenas empresas, elas adotam uma nova estratégia. Elas lançam uma profusão de produtos, trabalhando um design inovador, trabalhando valor agregado e um conteúdo técnico para, assim, assegurar o seu posicionamento no mercado através dessa flexibilidade produtiva, da personalização dos produtos, além de uma qualidade conceitual e técnica em todas as etapas do processo projetual. Então, essa dinâmica deste padrão das micro e pequenas empresas, conhecidas internacionalmente, é consequência direta dessa profunda relação, dessa interface, desse intercâmbio, dessa colaboração entre as empresas e a capacidade produtiva de alto conteúdo qualitativo que está presente nessa cadeia de valor, desde as matérias-primas, passando pelo conteúdo de estilo, pela tecnologia, até a distribuição final e ao consumidor. Portanto, a dinâmica empresarial da cadeia produtiva nos países desenvolvidos, ela valoriza muito esse capital humano e cultural, e ela transforma esses elementos do design através da exploração desses valores que são intangíveis, em substituição a produtos padronizados e massificados, visando sempre uma inserção inovadora no mercado. Então, existem alguns parâmetros nessas estratégias de competitividade adotadas por empresas reconhecidas a nível mundial, como o uso de processos de produção avançados e flexíveis, a adoção de recursos eficientes e sustentáveis, o foco na arquitetura organizacional, a diferenciação de produtos, a renovação permanente em design e as operações comerciais pautadas na necessidade dos consumidores que estão sempre em constante evolução. A macroergonomia, ela se ocupa dessa otimização desses sistemas sociotécnicos e inclui isso as estruturas organizativas, as estruturas políticas, os processos, sempre com um enfoque top-down. Então, a macroergonomia, ela tem como objetivo avaliar essas interações sistêmicas entre os seres humanos e entre os dispositivos de trabalho, como uma forma de otimizar a produtividade, de aumentar a eficiência e a eficácia de uma empresa e de identificar deficiências no ambiente de trabalho. Então, o escopo da macroergonomia é investigar o trabalho desde uma perspectiva organizacional, priorizando sempre as pessoas e a sua relação com os demais elementos que estão presentes nesse ambiente de trabalho, assegurando assim um sistema plenamente em harmonia. Então, a macroergonomia, ela se pauta, ela se baseia em 3 subsistemas como pilares: o tecnológico, o pessoal e o projeto do sistema de trabalho. Então, a ergonomia prospectiva é uma área dentro da macroergonomia. E o que é macroergonomia? A ideia de conhecer o futuro, na realidade, ela se perde na história da humanidade desde as civilizações antigas. Mas, porém, foi no período compreendido entre os séculos 17 e 18, quando os estudos de tendências começaram a se pautar nas ciências matemáticas e na estatística. Atualmente,
o importante na geração e na implementação desses estudos de futuro é essa compreensão que existe entre a relação de conteúdo e enfoque, sempre com o propósito de uma reorientação estratégica, bem como com uma definição e uma implementação de políticas, sejam organizacionais, científicas, tecnológicas, empresariais, governamentais, ambientais e sociais. O termo prospectiva, ele foi cunhado pelo filósofo francês Gaston Berger, no final da década de 50, para enfatizar essa atitude que é orientada para o futuro, a ideia de enfrentar as transformações futuras. Precisamente, ela consiste em mirar, olhar além, no tempo, numa oposição à retrospecção. E como é que se faz esse olhar para frente no tempo? Através da análise inteligente de diversos fatores, sejam individuais, sociais, culturais, etc., e cuja importância desses fatores, eles dependem muito das linhas de negócio, de alguns dados, das opiniões de especialistas e da ideia de cenários para o futuro. Então, conceitualmente, a atividade prospectiva é uma das ferramentas mais importantes e elaboradas à disposição dos gestores, dos administradores, e se constitui numa base sólida para a chamada sustentabilidade organizacional, porque ela permite captar e perceber o comportamento de variáveis no ambiente organizacional de uma forma organizada. E essas variáveis, elas são importantes para a definição de estratégicas institucionais. A prática da prospectiva, ela se desenvolve basicamente através de 4 atitudes ou comportamentos diferentes em relação a esse enfrentar o futuro. A primeira atitude é uma atitude reativa, quando a empresa se opõe às mudanças que estão por vir e tenta, a todo custo, retardar ou até deter ou reverter o futuro. Uma atitude passiva é quando a empresa não realiza nenhuma ação, nem positiva, nem negativa, apenas aceita as transformações futuras. A terceira atitude é uma atitude ativa ou proativa, quando a empresa, sim, toma atitudes positivas para se adequar rapidamente e, inclusive, aproveitar essas mudanças, esses sinais futuros. E a atitude mais importante é uma atitude de liderança, quando sim as empresas tomam atitudes positivas para iniciar, orientar, impulsionar e até mesmo acelerar as transformações que estão por vir. Então, dentro da ergonomia prospectiva, a ideia de projetar, de planejar o futuro, ele se pauta em 4 características. Primeiro, o foco nos seres humanos e nas tecnologias futuras. Depois, compreender e entender as necessidades, as motivações, os interesses e as experiências de todos os usuários, mediante, sim, a investigação dessas atividades, desses usuários potenciais e seus produtos nos seus contextos. A capacidade de projetar o futuro a partir de diferentes métodos, ferramentas e instrumentos prospectivos, e a geração de inovação através do fomento à criatividade. Quando se fala em economia criativa, o conceito ele é amplo, ele está em constante evolução e tem principalmente dominado as discussões sobre novos pensamentos econômicos. Apesar de ser um termo polissêmico, dependendo da literatura, a economia criativa, em termos gerais, ela pode se entender como um conjunto de atividades, bens e serviços culturais que têm um caráter tanto econômico quanto cultural,
engloba setores vinculados à produção no âmbito artístico-cultural, as novas mídias, a produção de conteúdo, a arquitetura, ao design e à moda. Portanto, eu entendo a economia como um enfoque holístico e multidisciplinar, que trata da interface entre economia, cultura e tecnologia, centrada no predomínio de produtos e serviços com conteúdo criativo, valor cultural e objetivos que são resultantes de transformações, da troca de um paradigma gradual de que tinha os limites convencionais entre os serviços e a manufatura, e que se dissolvem e que incorporam serviços, sim, com alto valor agregado em todos os processos produtivos. Então, a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos, ele está no âmago do setor da economia criativa, porque a economia criativa, ela se constitui como a economia do intangível, do simbólico. E no campo da moda, é importante traçar algumas considerações sobre esse papel inventivo da moda que está intrínseco à atividade de design, à viabilidade da inovação através das ideias e de projetos, a aplicabilidade, desenvolvimento e execução em espaços e produtos, uma vez que a moda ela se exterioriza formal e construtivamente através da materialidade. Então, quando falamos em cenários, a construção de cenários, ela é uma ferramenta, ela se incorporou a esse campo disciplinar do design, trazendo consigo essa perspectiva de planejamento estratégico, principalmente em cenários que são caracterizados por alta volatilidade, por alta incerteza, e, na realidade, a construção desses cenários, ela atua como vetores para o desenvolvimento e para o fator de equilíbrio nas relações entre pessoas, objetos e o meio ambiente. Então, é claro que nós desconhecemos os impactos ao longo ou após a pandemia e também desconhecemos ainda o potencial de novas economias. Porém, algumas certezas nós já temos. Primeiro, que a forma de trabalhar ela está se modificando cada vez mais rápido, principalmente com a ajuda da tecnologia, visando reduzir os riscos tanto para a saúde humana como para aumentar a produtividade em tempos de crise. Que os administradores, os gerentes, eles estão aprendendo e aprenderam muito durante a pandemia a combinar tantos eventos que surgem e estão surgindo com o surto de Covid, com conflitos sociais e econômicos, com a tecnologia, com a automação e com a ideia de reposicionamento organizacional das indústrias. Também que a identificação das funções de alto risco de contágio e a formação específica dos trabalhadores é importante para proteger tanto a sua saúde quanto para garantir a produtividade em determinadas funções. E finalizando, que os governos devem sim apoiar o desenvolvimento industrial, devem apoiar uma política tecnológica disponível para todos e, principalmente, sistemas educativos para garantir a resiliência nacional em uma futura pandemia. Muitas gracias e termino aqui a minha apresentação. Muchas gracias, Sandra. Veo que no hay muchas preguntas aquí en el chat. Me parece que ha sido muy interesante y muy bien explicada la situación en la que nos encontramos ahora, no solamente en Brasil, sino creo que a nivel global y aquí en Latinoamérica realmente nos ha afectado muchísimo porque hay muchas vertientes de la pandemia en las que no estábamos preparados desde antes de la pandemia de todas maneras.
En ese sentido, has descrito muy bien y prácticamente no solamente has dado los bases de todo lo que está pasando, sino que también, creo yo, nos has entregado generosamente una metodología para ir trabajando la resiliencia, basados justamente en el hombre, en la mujer, en las personas y cómo debemos de eh, tomar en cuenta ese factor humano tan fuerte para poder trabajar en conjunto con las tecnologías, pero sobre todo también cómo aprender a trabajar entre nosotros en redes, en colaboración, poder justamente desarrollar nuestras capacidades persuasivas y de poder ser más resilientes, como muy bien terminaste, a nivel nacional, como países, ¿verdad? Y ojalá también como continentes que todos contribuyamos. Voy a ver acá, me dicen, voy a ver las preguntas, Sandra. Aquí Lorena Ledesma nos pregunta cuáles son los principales retos en Latinoamérica. ¿Cuáles consideras vos que son los principales? Os principais desafios na América Latina? Sí. Sim, na realidade, o meu trabalho é basicamente dentro do Brasil. Então, eu estou fazendo, inclusive, um recorte dentro do sul do Brasil, nos estados do sul. Então, os desafios, principalmente, têm a ver com a ideia de como eles podem trabalhar em rede, em cooperação, e também como fazer a divulgação do trabalho dos trabalhadores da economia criativa. Esses são os dois grandes desafios. No Brasil, né? Porque estou falando de Brasil e sul do Brasil. Bueno, no conozco la zona, pero yo adivinaría que hay muchos espacios latinoamericanos que tenemos las mismas condiciones o muy parecidas. De modo que mucho de lo que has recomendado aplica para muchas partes y se puede extrapolar, creo. Sim, porque esta metodologia, a ideia é que ela possa ser aplicada em outros países e em outros mercados quando ela estiver definida e pronta. Ajá. Sandra, aquí nos preguntan también cómo gestionar escenarios tan cambiantes como los actuales, cuando incluso esta misma semana ya se abren completamente muchas actividades en diversos países de la región. No sé si prefieres que Carol te traduzca. Ah, por favor. Sandra, a ideia é como gerenciar cenários tão mutantes como os atuais, inclusive nessa semana em que se abrem tantas atividades na região, em vários países da América Latina. Como você vê esse aspecto? Na realidade, a ideia de planejar o futuro é a ideia sempre de olhar pelo menos há 2 anos atrás o que acontece em termos de políticos, históricos, das organizações, e aí sim, usando métodos prospectivos que fazem parte dos estudos de futuro, traçar vários, digamos, cenários. A gente pode ter um cenário possível, cenários que são plausíveis e cenários que são previsíveis, a partir dos nossos dados atuais. Então, existe mais de 80 métodos e ferramentas para fazer essa prospecção. Então, dependendo do tipo de pesquisador, ele vai usar sempre os dados que ele tem no presente para fazer essa ideia de design especulativo, de tentar prever, na realidade, a ideia de especular mesmo, a partir dos dados, quais são os cenários que podem ser positivos ou negativos. Não sei se a Carol quer traduzir para o espanhol ou... Creo que necesito la ayuda de Carol para poder traducir todo eso. No sé si están claros. Carol, ¿estás ahí? No. Hoy Carol se nos fue.
Sí, lo veo. Y es que Laura. era muy largo. Era muy largo. Eu vou pedir desculpas a todos, mas infelizmente eu fui retirada da sala e eu perdi um pedacinho que a Sandra falou. Então não vou conseguir fazer a tradução, mas a seguir eu farei a tradução da próxima. Ou Sandra, você quer resumir? Daí, desculpe. Tivemos um problema técnico. Ok, não tem problema. Na realidade, a pergunta era como fazer com que dados que se pode projetar os cenários de futuro. Sim. Então, na realidade, existem mais de 80 métodos e instrumentos para fazer essa projeção de cenário. Então, a ideia, ela está muito vinculada a um design especulativo. Você vai utilizar os dados que você tem no presente, trabalhando pelo menos os 2 últimos anos, dados de políticos, históricos, geográficos, faz essa combinação sempre a partir de uma questão qualitativa e faz digamos, uma especulação, né, usando o design especulativo e os cenários, tentando trabalhar, viabilizar cenários positivos ou negativos. Então, depois a organização, sim, ela vai ter que fazer um planejamento para um cenário positivo e fazer um planejamento para um cenário negativo. Então, a gente não consegue ver o futuro, mas a gente consegue, pelo menos, projetar algo a partir dos dados da atualidade. Sandra, gracias por aclararnos. Chicos, nos dice Sandra lo siguiente, que hay más de 80 metodologías distintas y que de verdad hay que hacer todo un ejercicio que es especulación, de proyección hacia el futuro, y obviamente que hay datos que son positivos, otros que son negativos, y que también es un ejercicio del investigador apartar las cosas, lo que encuentra, como hacer una curaduría de las informaciones para así hacer esa proyección. Sin embargo, no es nada fácil y como hay muchos métodos, también se elige el método mientras se desarrolla la experiencia de la investigación. ¿Vale? Ahí va. Laura, creo que ya te respondieron a tu pregunta, ¿verdad? Me parece. Sí, absolutamente. Creo que ya la última pregunta, porque tenemos que seguir con nuestra próxima ponente. En Latinoamérica los índices de desempleo son muy altos. ¿Cuál es la razón para que en el sector de la moda y confección se esté presentando déficit de mano de obra? Esto lo pregunta Henry Olmos. No sé si es Laura o Henry Olmos, pero es la pregunta. Carol? Como estão os índices, como os índices de desemprego são muito altos, qual é a razão para que o setor da moda e da confecção esteja apresentando um déficit de mão de obra? Na realidade, o que nós verificamos até o momento na nossa pesquisa, que é especificamente na região sul do Brasil, que nós estamos trabalhando principalmente com ONGs e empresas de economia criativa, que existam pelo menos há mais de 5 anos. Então, esse é o nosso recorte, porque a gente tem que ter algum dado fundamentado, então são pelo menos empresas que têm 5 anos de existência. E o que se verifica é, na realidade, a falta de especialização, ou a falta de compreensão do que é a economia criativa, como fazer essa gestão. Então, é muito mais uma questão de organização, trabalhar essa questão da sustentabilidade organizacional que acaba afetando as empresas. Sandra nos disse que lo que está haciendo es un recorte. Está trabajando puramente en el sur de Brasil, así que hay que pensar si eso se aplica en otras zonas. Y ese recorte tiene mucho que ver también con una cierta característica de las empresas. Ella está trabajando básicamente con empresas que tienen 5 años de actividad mínimo. Por eso son empresas que tienen una cierta base de trabajo. Lo que se averigua en ese momento es que la gente no tiene una especialización, la mano de obra no está súper especializada, no está nichada y eso es un tema. Y también que hay una cierta
incomprensión de lo que es la economía creativa, del concepto de economía creativa, cómo se inserta la moda en ese escenario y también como, mira, como la gente no entiende lo que es la economía creativa y tampoco tiene mucha especialización, está difícil hacer la comunicación y la organización del sistema. Y es en eso que está interesada Sandra, entender el macrosistema y ver cómo se inserta la gente y obviamente está con ese recorte de empresas que tienen más de 5 años en esa ubicación geográfica, que eso también puede presentar cambios en otras zonas. Y ahí va, creo que es por ahí. Sandra, ¿algo más? No. Obrigada, Gracias. Sandra. Obrigada. Gracias, Paulina, por la oportunidad. Muy mala traducción, pero un poquito se entiende. Para nada. Más bien, gracias a las dos. Carol, nos salvaste. Bueno, cierro diciendo que esa situación que acabas de describir en realidad la veo muy común a otros lados de Latinoamérica, también en mi país. Sigo con la presentación de Carla Pérez, a quien tengo también el gusto de presentar. Ella es de México, antropóloga con especialidad en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en antropología social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautora de Ruralidades, Cultura Laboral y Feminismos en el Sureste de México, teniendo a Teresa Ramos Maza como coordinadora de este proyecto. Igualmente obtuvo de manera compartida el Premio Tenerife 2019 al fomento y la investigación de la artesanía de España y América por sus aportes en una antología de diseño textil mexicano, Mujeres, Creatividad e Interculturalidad, una investigación en la que Verónica Sahagún Sánchez es coordinadora. Carla nos va a compartir hoy sus experiencias y cómo ha sido trabajar en la colectiva Malacate, en la que las investigaciones se concretan en acciones. Esta colectiva Malacate tiene como propósito reactivar los conocimientos antiguos para crear nuevos textiles, mientras que las artesanas se organizan para defender sus derechos. La idea surgió a partir de un proyecto de tesis de investigación, la artesanía textil como medio de transmisión y resistencia cultural ante el proceso de globalización en el municipio de Sinacantán, en Chiapas, el cual en pocos años se convirtió en un plan de vida para las mujeres indígenas de varias comunidades. Es a partir de esta investigación antropológica y la vida cotidiana compartida entre mujeres tejedoras de algunas comunidades de los Altos de Chiapas que se decidieron a colaborar y unir saberes, conocimientos e ideas para difundir la artesanía textil que se produce en la zona, en conjunto con la antropóloga a cargo de la investigación. Carla, si estás por ahí, te dejo con nuestra audiencia. Hola. Hola. Buenas Carla, tardes. yo te comparto tu presentación, así que me digas. Sí, Bienvenida. claro. Sí, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, saludo a la audiencia, a todas y todos desde estas montañas del sureste mexicano y agradecerles la invitación al Congreso. Bueno, sí, pido, Carol, si me puedes apoyar con pasando la presentación. Y bueno, lo que yo quiero compartirles esta tarde es la importancia de la investigación en el análisis y reflexión de un objeto de estudio o realidad concreta y la pertinencia de su aplicación para la resolución de problemáticas sociales. Entonces, en este sentido, he preparado para ustedes compartir la investigación realizada al lado de tejedoras y bordadoras en el municipio de Sinacantán, Chiapas, como Paulina ya mencionó, donde se abordó la artesanía textil como medio de transmisión y resistencia cultural. A la vez que lo que hicimos fue deconstruir el textil en sus diversas dimensiones vinculadas a la cultura local. Esto para comprender la relación de la práctica textil con las tejedoras de la región Altos. Entonces, en estas fotos me gustaría como contextualizar, por eso las traigo
a esta mesa, porque justamente son momentos vividos con mis compañeras en el municipio de Sinacantán, Chiapas, estado de Chiapas en México, donde pude tener la oportunidad de vivir con las compañeras tejedoras. En este caso, esta es una de las familias con las que pude compartir la vida cotidiana, y esta familia es muy importante para mí porque estaba conformada por 4 generaciones. Entonces eso nos permitió compartir la visión de la vida cotidiana dentro del municipio de Sinacantán, la visión de cada mujer desde su generación, y poder observar cómo de generación en generación se transmitían los conocimientos. Y pasamos a la siguiente, Carol. Y en este sentido también comprender, en esta foto es uno de los terrenos del cual son dueñas las compañeras, en este caso María y Lorenza, aparecen en la foto, donde ellas siembran varias flores, pero en este caso las fotos son del clavel rojo, y decirles que en este camino de comprender la relación de la práctica textil con las tejedoras, esta foto es muy representativa porque la indumentaria que las compañeras utilizan en sus comunidades de esta región se plasman las flores, porque es una actividad económica que es realizada dentro del municipio por medio de los varones y las mujeres, pero la vinculación que tienen las flores no solamente es económica dentro de la cultura de Sinacantán, sino muchas flores como el clavel, son flores rituales. ¿A qué me refiero? Las flores muchas veces sirven para ofrendar en algunos cerros sagrados donde habitan los ancestros y ancestras, pero también para pedir, ofrendar, pedir protección en ojos de agua, en cuevas, y también algunas flores sirven para sanar a las enfermas y enfermos de diferentes padecimientos, ¿no? Entonces, en este sentido, si pasamos a la siguiente imagen, quisiera explicar de cómo paso de teorizar con mis compañeras una realidad en un contexto concreto a transformar esta investigación en un proyecto de antropología aplicada para construir en colectivo soluciones que nos permitan hacer frente a la situación de desventaja económica, social y de género en que las tejedoras de los Altos se encuentran dentro y fuera de sus comunidades. Entonces, si podemos pasar la siguiente imagen. El primer paso que hicimos, gracias. El primer paso que hicimos fue la organización de base, ¿no? Fue lo primero que pensamos hacer, y esto nos referimos a un proceso que consiste en la concientización del lugar que ocupamos las mujeres dentro de nuestros contextos culturales y sociedades. La apuesta era poder construir caminos que nos permitieran, la autogestión y la autonomía para no depender, en este caso las compañeras, no depender económicamente de, digamos, los varones, o tampoco depender de los programas que el Estado o el gobierno local ofrecía, porque muchas veces pues los programas no se les da seguimiento, o no siempre las mujeres tejedoras en la región pueden acceder a los financiamientos que estos ofrecen. Entonces, en este sentido, para el caso de las mujeres tejedoras y bordadoras de los Altos, existía una problemática dual, donde había 2 situaciones coexistiendo al mismo tiempo. Por una parte, el no ser reconocidas como la base de sus culturas y como portadoras de conocimientos tradicionales, y esto ocasionaba al mismo tiempo que las mujeres no pudieran darle el valor real a su trabajo, a ellas mismas, y ocupar el lugar que les pertenece. En este punto es entonces cuando conjuntamos los resultados de la investigación con la praxis. Es el momento en el cual comenzamos a contextualizar las piezas textiles creadas
a partir de los conocimientos construidos en colectivo a lo largo de la investigación. Y esto es contextualizar con las historias detrás de estas piezas y visibilizando a sus autoras, explicando lo que el textil significa y cómo se vincula en la cultura local, dando como resultado al interior de los grupos de mujeres, de tejedoras y bordadoras, el autorreconocimiento de ellas mismas como creadoras, la importancia de sus conocimientos y saberes y de su trabajo. Entonces, en esta foto, sobre esto que estoy mencionando, uno de los pasos que dimos para comenzar a contextualizar fue este libro catálogo que habla del arte textil de algunas familias con las cuales comenzamos a compartir este camino, donde se muestra parte de la vida cotidiana y del contexto cultural, pero también el trabajo de cada familia, con la intención de poder generar los primeros proyectos que pudiera empezar a resolver lo inmediato, que en este caso sería la generación de ingresos para las compañeras y sus familias. Entonces, lo primero que empezamos a hacer a partir de este libro catálogo fue dos proyectos. Si podemos pasar a la siguiente. Es una línea de mantelería ejecutiva que empezamos a trabajar para el Banco HSBC en México, y por otro lado una línea de muebles con tapizados con textil. Esto les estoy hablando de hace ya 12 años aproximadamente, cuando apenas empezaba como este boom en el diseño y el textil. Decir que estos proyectos fueron gracias también a la colaboración y al encuentro con dos mujeres diseñadoras que fueron el puente con el banco, y creadoras también aportando sus conocimientos para hacer la línea de mueblería, ¿no? En este caso, esta silla que aparece aquí concursó en un museo que es el Franz Mayer en la Ciudad de México, y el concurso era sobre diseño de mujeres. El tema era la mujer mexicana, ¿no? Que pues bueno, es un tema como muy complejo y amplio, porque pues definir a la mujer mexicana es complejo, ¿no? Habemos muchas mujeres, pero en este caso lo que escogimos fue este textil que representa a la mujer sinacanteca, porque ese textil es el que hacen especialmente las mujeres sinacantecas para cargar a sus hijas y sus hijos, ¿no? Entonces, en este sentido fueron los primeros pasos que nos llevan a el siguiente camino, que justamente a partir, si nos regresamos a la siguiente, gracias. A partir de este momento quisiera compartir con ustedes algunos conceptos que pueden ser de interés a la audiencia para la reflexión y aplicables y tal vez útiles en diversas disciplinas, y que tienen que ver cómo hemos ido construyendo en la praxis líneas de indumentaria que se han desarrollado con cada grupo y cada comunidad en la región de las compañeras que conforman la colectiva. Entonces, me gustaría decirles que llegó un momento en que nos preguntamos hacia dónde vamos, cómo deseamos hacerlo, para qué y con quién. Entonces, en este sentido, dentro de la colectiva, desde la investigación textil, desarrollamos diversas líneas a partir de la reactivación de diseños y técnicas antiguas tradicionales, con el objetivo principal que dichos conocimientos se sigan transmitiendo de generación en generación al interior de las comunidades locales, permitiendo así la reproducción de su historia y cultura. Decirles que nosotros no nos gusta utilizar el concepto de rescate, ¿no? Utilizamos y apostamos al concepto de reactivación porque lo entendemos como que la memoria textil de los pueblos está ahí. La memoria textil habita y simplemente debe ser despertada. ¿A qué me refiero? Es a que muchas veces en este ejercicio de
de reactivación de la memoria textil. Existen compañeras que son ya adultas y que trabajan al lado de generaciones jóvenes, las cuales no recuerdan ciertos diseños. Entonces, en este sentido, la reactivación que hacemos es a partir de el recordar esta memoria textil y reactivar los diseños tradicionales para poderlos plasmar. Por ejemplo, en este caso, en esta foto, son huipiles, que es una innovación, pero que contienen los diseños, si podemos pasar a la siguiente, por favor, que contienen diseños antiguos. Y quisiera decirles cómo hacemos justamente esta reactivación, la metodología, el cómo lo hacemos. Es a partir de nuestra colección textil que tenemos y que hemos ido construyendo a través de 15 años. También a partir de la memoria de las abuelas y madres de las compañeras que comparten nuestra colectiva. Y también, por ejemplo, en este caso es un lienzo ritual del municipio de Sinacantán que es usado principalmente por autoridades tradicionales de la localidad, donde están plasmada la iconografía, en muchos casos sagrada, del lugar. Y también lo que hacemos, y podemos pasar a la siguiente, a través de esta reactivación es, bueno, la siguiente, sí, en esta, es también reactivar estos diseños y técnicas a partir de las propias formas y formas de hacer y técnicas de las compañeras. En este caso, por ejemplo, del lado izquierdo, para quienes no conozcan el trabajo en tejido de telar de cintura, está la compañera Petrona, que está tejiendo en telar de cintura, pero con algodón natural. En medio es la técnica de bordado a mano, que le llamamos panal, pero es un diseño y una técnica que hemos reactivado de los años 80, 90, que se dejó de hacer en la región. Y en el lado derecho es una técnica de confección por randas, que le llamamos, que es una unión en las telas y un tipo de plisado especial de la región. Y si volvemos a la anterior, también otra forma en cómo hacemos esta reactivación es a partir de la técnica del bordado, que para nosotros es un sitio de enunciación, el cual nos permite reflexionar y habitar espacios y lugares desde una técnica común que evoca la memoria para comprender cómo nos relacionamos las mujeres en un todo. Entonces, en este sentido, si podemos pasar a la siguiente, ahí son, por ejemplo, algunas formas locales. Está María Elena, se llama la compañera María Elena de la comunidad de Aguacatenango, que utiliza con sus manos la medición de cuartas y brazos para hacer la medición de lo que va a utilizar de las telas para hacer blusas de la localidad, pero también la forma en que se corta la tela no es con tijeras. En la región se corta a través de rasgado, no es con tijeras ni con ningún otro instrumento, y esas son formas muy locales de la región. Si podemos pasar a la siguiente. También, por ejemplo, en este caso, formas que utilizamos o elementos culturales es la utilización de elementos locales, que en este caso es nuestro proyecto de reactivación de la siembra de algodón nativo o coyuche, que se le llama en nuestro país. Si podemos pasar a la siguiente, en el cual estamos aquí, aparece la abuela María hilando ese algodón que se ha producido y se ha sembrado, y donde se han reunido las familias que sembraron el algodón que no saben hilar con la abuela de Sinacantán, donde aún existen hilanderas que han podido transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones. En este caso está la abuela María con Anastasia del municipio de Pantaló. Y si pasamos la siguiente. En este caso, lo que hemos hecho es desde la siembra hasta el hilado, y después que hemos tenido ya las madejas listas, donde también hemos invitado a más compañeras de otras regiones donde han sido hilanderas históricamente,
para poder posteriormente tejer como este huipil que está del lado derecho, que es un huipil antiguo, que se llama, tiene el nombre de oración al agua y que contiene iconografía ritual. Si podemos pasar a la siguiente. Este, por ejemplo, es un diseño de reactivación del municipio de Huistán. Y esta pieza para nosotros es muy importante porque es una pieza que se utiliza en el festival a partir de los varones, pero este proyecto lo empezamos a trabajar con María, la abuela María, que tiene muchas nietas y varias hijas. Pero al principio lo que sucedía es que doña María era la única que tenía este conocimiento y nadie más sabía hacerlo. Entonces, platicando sobre la importancia de sus conocimientos, planteamos la necesidad de que estos conocimientos se siguieran transmitiendo a sus nuevas generaciones, porque si no, entonces sí se perderían. Y es así que el día de hoy pueden, algunas nietas lo saben hacer y algunas hijas, inclusive uno de los esposos de las compañeras. Si podemos pasar la siguiente. Aquí hay también una técnica de bordado y en la parte de abajo es otra técnica de bordado a mano sobre un soporte de manta de algodón que se realiza en el municipio de Margaritas, en la comunidad de Saltillo. Si podemos pasar a la siguiente. No, hacia abajo. Y aquí también quería yo mostrarles rápidamente que son ejemplos de bordado a mano y de confección a mano de diferentes regiones. En el caso del huipil del lado derecho es un huipil de un diseño de 1960 que hemos reactivado y lo único que hemos hecho es trasladarlo a nuevos soportes y utilizar nuevos colores, pero el diseño es el mismo de 1960. Ahora, quisiera hablarles de otro concepto, si pasamos a la siguiente, sobre la innovación, ¿no? Nosotros entendemos la innovación al interior de nuestra colectiva, que está conformada por diferentes compañeras de diversas comunidades. La innovación la entendemos o la vemos no solo como la acción de reconfigurar la cultura y explorar las inmensas posibilidades de representarse de diversas formas en el mundo, en un mundo en constante cambio, como las culturas mismas, sino más aún vemos la innovación como resistencia cultural. Y esto es la cual expresa a través de la resignificación y apropiación de elementos culturales, seguir contando la historia de los pueblos originarios de quienes han sido y quienes son. Es importante comentarles esto de cómo vemos la innovación, por lo menos en nuestra región, ¿no? Porque justamente a veces existe la crítica, o por lo menos en nuestros territorios, de, por ejemplo, que las compañeras utilicen ya no hilos teñidos naturalmente y que utilicen máquinas de bordar, ¿no? Eléctricas o materiales que son sintéticos, ¿no? Y muchas veces las personas que no viven en las comunidades o que no están en la región sienten que esas piezas ya no son tradicionales. Y decirles que la innovación como resistencia cultural justamente es esto, ¿no? De la resignificación y apropiación de elementos culturales ajenos que las compañeras han hecho suyos para poder reconfigurarse y poder seguir hablando de quiénes son ellas y hablar también de la historia de sus comunidades. Entonces, en este sentido, podemos pasar a la siguiente. Quisiera comentarles de otra investigación también, que tiene que ver también con estos conceptos de apropiación y resignificación. Esta investigación que hicimos fue sobre la transformación de la artesanía textil a través de su mercantilización entre diseñadores y diseñadoras y tejedoras de los Altos, ¿no? Donde el proceso de innovación e intercambio de saberes existe ida y vuelta. Fue una reflexión sobre ello, ¿no? De estos actores sociales que llegan a la región a intercambiar conocimientos, ¿no? Y la importancia que tiene
ello, ¿no? Porque nosotros consideramos que la diversidad de conocimientos deben de reconocerse y deben valorarse porque finalmente nos enriquecen, ¿no? Y para nosotros ha sido muy importante, si lo ven, vincular siempre y todo el tiempo la investigación para analizar en la arena que estamos paradas y lo que está pasando en nuestro contexto, para entender hacia dónde ir y cómo hacerlo, ¿no? En este sentido, esta investigación habla de ello, es una reconstrucción de por las circunstancias y factores que hicieron que las tejedoras y bordadoras en la región comenzaran a vender las piezas textiles que en un principio ellas hacían solamente para uso cotidiano y para sus familias, y que tuvieron que comenzar a vender fuera de sus comunidades debido a varios factores, entre ellos, bueno, obviamente el turismo, pero también la caída de los trabajos de los varones que trabajaban en las fincas y que al caer ese trabajo en los 70s, se ven obligados a regresar a sus comunidades y se quedan sin trabajo. Entonces es así que muchas de las tejedoras comienzan a salir con mucha dificultad fuera de sus comunidades a ofrecer este trabajo, y entonces empiezan un camino nuevo y empiezan a establecer relaciones nuevas y formas de producción nuevas para ellas que tienen que ir poco a poco reconfigurando para poder vivir el nuevo contexto, ¿no? Entonces no ha sido fácil, por eso la importancia de esta investigación, porque a partir de esa reconstrucción histórica nos vamos al presente y entonces analizamos estas relaciones contemporáneas de otros actores, en este caso diseñadoras y diseñadores en la zona, perdón, trabajando en comunidades, ¿no? Entonces, podríamos pasar la siguiente. Y aquí, bueno, mostrarles un poco de estas piezas que hemos hecho con estas innovaciones donde utilizamos, por ejemplo, en la parte de arriba, donde aparece la chica con el huipil y el enredo, que el enredo es el tipo de indumentaria tradicional que usan las compañeras en las comunidades, que son una especie de lienzos que se envuelven alrededor de su cuerpo, que les llaman enredos. En la parte de abajo, en medio, es un diseño de un huipil tradicional de la comunidad de Nachi, que tiene la técnica de bordado a mano, pero donde la tela se hace de una forma particular. Se sacan los hilos uno a uno para hacer el cuadrillé, es decir, el patrón, para que posteriormente las compañeras puedan bordar a mano, ¿no? Si pasamos la siguiente. Aquí vemos también uno de esos ejemplos, el bordado a mano del lado izquierdo, que es de la comunidad de Santa Marta, que tienen una técnica de bordado excepcional, pero también del lado derecho, arriba, tenemos una blusa confeccionada a mano con bordado de Aguacatenango, y aparte, abajo, tenemos una muestra de un bordado de la comunidad de Huistán de San Gregorio. Si pasamos la siguiente. Y bueno, ahorita me gustaría solamente ir concluyendo con algunas otras áreas y actividades que realizamos al interior de nuestra colectiva para fortalecernos como mujeres y acompañarnos, donde al mismo tiempo abrazamos nuestros dolores desde la dignidad de nuestra lucha. Entonces, en este sentido, en esta foto, lo que hacemos también es que las compañeras dan clases de telar de cintura a compañeras que quieren aprender. En estas fotos está la compañera que vino de Bogotá, especialmente a aprender telar, ¿no? Estas clases surgen de la necesidad de que las compañeras ocupen el lugar que les pertenece como maestras. Esto ha permitido fortalecer el autorreconocimiento de las compañeras como la base de sus comunidades, ¿no? Como las mujeres que logran el equilibrio y que son transmisoras de estos conocimientos y saberes. En la siguiente, bueno, obviamente en la anterior se entiende que quienes nos visitan pueden conocer el contexto cultural
y la vida cotidiana de las compañeras. Y en estas fotos también algo que hacemos es visitas a nuestras comunidades, donde se realizan diferentes actividades, pero una de las razones por las cuales lo hacemos es para cortar esta brecha cultural entre las personas que nos visitan, que vienen de diferentes países y lugares, y esto lo sentimos muy valioso porque muchas veces existen imaginarios entre las culturas de ida y vuelta de ideas que tenemos del otro o de la otra, ¿no? Y que estos encuentros que tenemos con las personas pues han generado relaciones en el tiempo de reconocernos, ¿no? De conocer las formas de cómo pensamos el mundo, ¿no? En diferentes latitudes, y acercarnos y tener, más bien, regar y alimentar la voluntad de querer conocernos y de saber quiénes somos, ¿no? En la siguiente diapositiva también tenemos el área de colaboraciones con algunas marcas, proyectos independientes, también cooperativas, diferentes actores. Y en la siguiente, también esta parte es muy importante para nosotras, porque está el área de intercambio con otras, cada año hacemos un intercambio con otras compañeras tejedoras o artesanas, no precisamente nada más tejedoras, sino también médicas tradicionales. Y estos encuentros buscan no nada más intercambiar entre nosotros conocimientos y saberes, sino fortalecernos como mujeres y compartir nuestros dolores, compartir las problemáticas que las mujeres vivimos en nuestros diferentes contextos y generar redes de apoyo mutuo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aparecen en la parte de arriba compañeras, la compañera mapuche de Argentina, al centro las compañeras mapuches chilenas, arriba las compañeras de Nahuatzen en Michoacán, abajo, al lado izquierdo, aparecen las compañeras de San Andrés Larrainzar de nuestra región, y abajo, del lado derecho, la compañera Isabel, que es de Colombia. Y bueno, la siguiente, decirles por último que también debido a que nuestra colectiva nace de una investigación, pues tenemos el área donde recibimos y hacemos estancias con alumnas y alumnos que quieran construir y compartir en colectivo sus investigaciones, ¿no? Esto ha sido muy importante porque creo que en la colectiva uno de los aportes que hemos hecho importantes al revés es de la comunidad a la academia, aportar con estas investigaciones al lado de las mujeres que han llegado, porque en realidad han llegado puras mujeres, poder aportar estas reflexiones en colectivo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Nosotros apostamos a construir investigaciones de tesis, de maestría o doctorado, donde se reconozca a los conocimientos que se construyen y que son estos conocimientos que existen gracias a las personas con las que llegamos y convivimos y compartimos los conocimientos y su vida cotidiana, y que es gracias a estas personas y su generosidad de abrirnos las puertas de sus casas y abrirnos su vida, que podemos crear este tipo de camino, ¿no? Y que es muy importante. También consideramos que la investigación o la vinculación de la investigación y la praxis es de vital importancia. No solamente la teoría es que nos permite comprender o tal vez explicar una realidad concreta, sino es la praxis y es el trabajo en campo con las personas que nos permite comprender y también visionar las soluciones o los caminos a construir para poder enfrentar las problemáticas sociales varias que existen en nuestros territorios. Entonces, bueno, creo que ya no hay nada más. Muchas gracias, Carla. Eso sería mi compartición. Gracias, Carla. Aquí ya tenemos algunas preguntas. Dice Lorena Ledesma, para el desarrollo de este proyecto se enfrentaron a la resistencia por parte de la comunidad.
para participar activamente, considerando que mucha de la iconografía tiene un sentido ceremonial. Sí. Cuéntanos un poquito sobre ese cambio. Bueno, no, bueno, la pregunta es si hubo una resistencia o problema para poder hacer la investigación, ¿verdad? Más entiendo si hubo alguna resistencia al resignificar, justamente, porque aquí nos... Ah, ok. Ujú. Sí, no, es que justamente lo que expliqué en un principio es que la forma en que nosotros trabajamos es a partir de los diseños y técnicas propias de las comunidades, la reactivación de esos diseños y muchas veces crear estas piezas que les estamos mostrando donde únicamente lo que hacemos es utilizar otro tipo de soportes o tipo de materiales como hilos de algodón de otros colores o telas como linos, como algodones 100%, que es lo que usamos normalmente, pero decirles, y es bien importante esa pregunta porque a veces como que no se entiende, es muy importante decirles que a nosotros nos interesa hacer estas innovaciones para que las comunidades sigan transmitiendo de generación en generación sus propios conocimientos y técnicas, ¿no? Y poder al mismo tiempo insertarnos, digamos, en un mercado y que las compañeras puedan venderlo, ¿no? Y también, por otra parte, esta innovación como resistencia cultural que hablamos, lo hacemos porque hemos diversificado en todas estas líneas de indumentaria y creado diferentes diseños para que cada grupo de mujeres que conforman la cooperativa tengan la oportunidad de poder vender y no hacer lo mismo, porque también al interior de los municipios y comunidades hay mucha competencia. Es obviamente, se entiende porque todas las tejedoras están ubicadas en un mismo territorio y todas tienen ese conocimiento y se dedican a ello. Entonces, pues no hemos tenido ningún problema porque son las mismas compañeras que son quienes pertenecen a sus comunidades quienes están haciendo este trabajo de reactivación. O sea, entonces en este sentido no ha habido ningún conflicto, pero quisiera decir también importante de que para la investigación, aunque no me lo preguntaron, pero es importante para los estudiantes que nos ven, que las investigaciones que se han hecho se ha pedido permiso a las autoridades en los municipios y en las comunidades para poder trabajar con las compañeras y a ellas mismas se les ha consultado si desean poder construir en colectivo las investigaciones. No ha sido una cuestión impuesta, tenemos que tener un permiso de las personas, ¿no? Eso viene a ser sumamente importante en este momento por la propiedad intelectual colectiva también. Sí. Tenemos otra pregunta, Carla, que dice que si que dice Tania Meléndez, que si puedes compartir luego más información para poder ir a visitarles. Que tal Sí, vez claro. nos puedes poner después cómo pueden ir a visitarnos, y, ¿verdad? Sí, claro que sí. De tiempo, porque estamos un poquito apretadas de... Claro, nada más decir rápidamente que pueden meterse a la página de Facebook, Malacate Taller Experimental Textil, y ahí pueden escribirnos. Excelente. Y luego Laura Novik nos dice fundamental la visión, la comunidad ya no como objeto, sino como sujeto en la investigación. Sí. Y luego déjame ver si hay otra, no tenemos más preguntas. Yo sí quisiera cerrar también, Carla, felicitándote, agradeciéndote el que compartas con nosotros todo ese conocimiento, esas experiencias y sobre todo, bueno, al inicio cuando me entregaste la presentación me impactaron mucho las fotografías de un carácter muy íntimo, muy familiar, muy humano y de nuevo nos centramos en la humanidad, en todos esos factores que mueven también la colaboración, la solidaridad y que nos llevan hacia la resiliencia, el acompañamiento. Hablábamos el otro día con Sandra también. Entonces, creo que son
cualidades que se van adquiriendo a través del trabajo colectivo, a través del conocimiento de las otras, ¿verdad? A través del fortalecimiento de cada una de ellas y que eso de alguna manera tiene relación, aunque un diferente contexto con Sandra nos transmitió también anteriormente. Entonces, creo que las dos ponencias me gustan muchísimo por eso, porque de alguna manera nos dan una manera de enfrentar la pandemia que todavía no nos ha terminado y estos tiempos de incertidumbre que no sabemos cuándo nos van a recetar con esto. Sandra, que Sí. dice que estás ahí, y entonces cierro